Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. Hoy estamos grabando este programa en día miércoles 20 de abril para ser transmitido el domingo 24 de abril. Y tenemos como único invitado al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero. Y lo hemos invitado al arquitecto Cordero luego realmente de un verdadero viacrucis para que nos acepte esta invitación, pero lo importante es que ya está aquí el arquitecto Fernando Cordero y además agradeciéndole por la deferencia porque tengo entendido que usted llegó ayer de viaje y está aquí hoy en los estudios de TC Televisión en la ciudad de Quito, en Pulso Político, porque la Asamblea Nacional va a jugar un rol importante luego de la consulta popular, dependiendo evidentemente de la respuesta que tenga las preguntas en la consulta popular por parte del pueblo ecuatoriano. Pero independientemente si la respuesta es sí o la respuesta es no, la Asamblea Nacional va a tener que emitir leyes, que legislar acerca de una serie de normativas que el país requiere para el comportamiento democrático a futuro. Por eso tenemos al presidente de la Asamblea el día de hoy aquí en Pulso Político en TC Televisión y también este es nuestro penúltimo programa de Pulso Político en relación a la consulta popular, porque ya nos quedaría un programa, después de este, un solo programa ya previo al día de las elecciones. Y el 7 de mayo, es decir, al 8 de mayo, perdón, luego de la consulta, Pulso Político transmitirá en vivo un programa especial para hacer el análisis sobre los resultados y lo que le espera al país luego de aquella consulta. Arquitecto Cordero, muy buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días, a las órdenes. Gracias. Bueno, antes de comenzar nuestra entrevista y este debate, una entrevista con usted sobre los temas relativos a la consulta popular, donde vamos a tratar los temas relativos a la justicia ecuatoriana, los temas relativos al Consejo de Regulación y el tema relativo al enriquecimiento privado no justificado. Quisiera invitarlo a que veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Así que vamos a ver y a escuchar a Carlos Andrés Núñez en este reportaje introductorio que nos ha preparado. El capítulo concerniente al referéndum lo encabezan preguntas que tienen relación con el sistema de justicia. Disposiciones como la caducidad de la prisión preventiva y la sustitución de medidas cautelares, se dice buscan mejorar los niveles de seguridad y enfrentar la delincuencia que azota al país. Sin embargo, se denunció que jueces, al aplicar de forma desmedida estas normas, fueron los responsables de que miles de personas que cometieron delitos salgan de las cárceles. No obstante, en el marco de la consulta, especialistas señalan que se trata de temas que se alinean en la ciencia del derecho y, por tanto, la población en general no podrá conocer a fondo los temas propuestos, por lo que se dice que la decisión del voto está únicamente dada por el favoritismo político de la ciudadanía. Sectores populares que desconocen de este asunto, pues la actitud de ellos no va a ser de orden jurídica, obviamente, sino de naturaleza estrictamente o política o circunstancial. En medio del debate está también el Consejo Nacional de la Judicatura, organismo que ha sido cuestionado y que incluso sus vocales estuvieron a punto de ser enjuiciados. El orden jurídico penal está en función de instituciones de derecho universal y no de lo que pueda convenir a unos o a otros. Si se produce una selección correcta, transparente, de quienes van a estar al frente de las judicaturas, creo que vendrá una administración de justicia de esperanza. Frente a ello se plantea la necesidad de modernizar el sistema de justicia, pues existe una altísima acumulación de causas en los juzgados. El Consejo de la Judicatura ha reclamado por su parte mayores recursos al gobierno. De igual manera, una modernización en la función judicial es imperativa, porque si se siguen trabajando en las condiciones en las cuales se vienen haciendo en muchos juzgados, donde todavía se trabaja con máquinas de escribir y no con computadoras. Esto implica que hay un retroceso en todo y una falta de agilidad, que es lo que reclaman los usuarios. También la Asamblea Nacional ha tramitado reformas de tipo penal con el fin de mejorar la justicia ecuatoriana, tema central que parece ser el punto de coincidencia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, ese fue, mejor dicho, el reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Muchas gracias, Carlos Andrés. Vamos con el presidente de la Asamblea.
Diario El Telégrafo hace ya algunos días tituló una entrevista que le hacía tanto a César Montúfar como a Gustavo Yal como titular, interferencia política o revolución judicial. Y quiero partir de este titular para entrar al contenido. El país se ha polarizado. Hay algunos que dicen que se va a hacer una verdadera reforma judicial y que hay que cambiar a la justicia, y eso no está en discusión, todos estamos de acuerdo. Parecería que la forma es el cómo. El tema es el cómo. Y hay otros que dicen que se le va a meter la mano a la justicia y que va a haber una gran interferencia en el sistema, una gran interferencia política en el sistema judicial. Y María Paula Romo, ya para ir aterrizando mi inquietud, dice: la reforma judicial a las bravas y desde arriba en pocos meses es difícil de lograr. ¿Realmente entonces estamos ante una consulta popular que se nos está transformando en una oportunidad para cambiar la justicia o en una herramienta para interferir políticamente en la justicia, presidente de la Asamblea? Gracias, a mí me parece que es un debate muy importante que quienes justamente quieren evadirlo están distrayendo a la gente con mensajes de personajes muy populares, ¿no? Que le quieren decir al pueblo: vea, esto es tan difícil que si usted se pone a estudiar, le va a coger Navidad. Entonces mejor váyase directo por la vía rápida, diga no y no estudie nada. Me parece que es un mensaje incompleto, al menos muy gracioso como lo es su personaje, pero me parece que es incompleto. Por otro lado, estos otros actores, lamentablemente ahí unidos, personas que no son iguales de ninguna manera. Hay personas coherentes en el grupo y personas absolutamente incoherentes. Los que fueron, por ejemplo, a la Corte Constitucional deberían estar felices de que la Corte les hizo caso, porque la Corte, en su dictamen, si es que han leído, dice que había riesgo de que la pregunta 1 y 2, formulada originalmente por el presidente, podía ser entendida como inconstitucional porque limitaba los derechos o los reducía, les bajaba la ley. Por tanto, quedó exactamente como está la pregunta 1. La pregunta 1 quedó como está la Constitución, y entre el artículo 9, numeral 9, del 77 de la Constitución, y el 10 se inserta una frase que parcialmente hoy día ya está en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, y está además en el Código de Procedimiento Penal, pero hay un elemento adicionado ahí que es subirle también a la categoría constitucional temas de la ley, para que los jueces no tengan la Constitución como herramienta para hacer injusticia. Bueno, pero muchos dicen que todas estas reformas que plantea la 1, la 2, no va a servir de nada y que además ya está en la ley. No es cierto. O sea, yo no quiero en este caso aparecer de dueño de la verdad, porque nunca lo seré. Pero me parece que no es igual. Es decir, cuando decimos que la Constitución está sobre la ley, estamos diciendo una verdad. Por tanto, los jueces de estos que tienen cara de palo, realmente, que no se inmutan, no se cambian su fase frente a las peores atrocidades, han usado la Constitución, admírense, ecuatorianos, han usado la Constitución para liberar delincuentes o potenciales delincuentes sin juzgarles. Han usado la Constitución tomando lo que yo creo que es un error de buena fe, ya voy a comentar. Es decir, la pregunta 1 y 2. Error de buena fe que se originó en Montecristo. Sí, a ver, y quiero ser preciso. Error de buena fe, mi compañero asambleísta del Movimiento País en ese momento, Fernando Vega, dirigía la mesa que tenía por obligación y acuerdo pues preparar los temas de justicia. Y coterráneo además. Además, compañero y coterráneo. Y yo creo que él y nosotros que le acolitábamos para estar a tono con él, por su pasado de sacerdote. Claro. Hemos puesto aquí en el último punto del artículo 77, numeral 1, dice: la jueza o juez siempre, repito la palabra, siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. A ver, aclaremos, eso no es ni tan difícil ni tan largo de entender. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una prisión para garantizar el juicio. Le toman preso a una persona que es presumiblemente autor de un delito y es preventivo para que el momento que le llamen a juicio, y mientras más pronto mejor, él pueda ejercer su derecho a la defensa. Pero cuando dice siempre,
la medida de prisión siempre es extraordinaria. O sea, no es una regla general. No, no es una regla general, nunca debería ser. El mundo ha avanzado por varias razones. Es decir, ¿por qué se han ido quitando las prisiones preventivas como regla universal? Porque es hasta oneroso para el Estado. Pero, señor presidente de la Asamblea, es verdad que el mundo ha avanzado, pero el mundo ha avanzado también en lo bueno, pero también ha avanzado en lo malo. Y en lo malo, el país está sufriendo algo que se llama crimen organizado, o crimen no organizado, pero con altas evoluciones tecnológicas y técnicas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el crimen ha avanzado, el crimen organizado ha avanzado, pero ni la justicia avanzó, ni la policía avanzó, y ahí es donde se presta la manipulación de ciertos jueces, o el abuso de ciertos jueces en la aplicación de la ley para garantizar impunidad. Y ante eso es lo que debemos actuar. Estamos totalmente de acuerdo con su análisis. Yo personalmente hablé de buena fe por eso. Yo creo que no estuvo en ninguno de nosotros por mala fe poner la palabra siempre, pero en la práctica, por obra y gracia del crimen organizado, estamos frente a procesos que van quedando en impunidad, es decir, delitos flagrantes que no se reprimen, que no se hacen justicia. Y ahí hay complicidad, no solamente de los jueces, sino de todo el aparato. ¿Cómo evitar eso? Permítame leer... La fiscalía, la policía. Okay. A ver, lo que usted dice, es decir, la tecnología ha avanzado en el mundo, pero para bien. Entonces, cuando vemos que a una persona, más allá de los delitos, es decir, en el mundo, inclusive de la rehabilitación humana, ¿no? Cuando alguien está en adicción, los médicos hoy día no le internan porque es mejor que esté cerca de sus seres. Hay otras técnicas. Hay otras técnicas, entonces, ¿cómo le hacen? Le chequean para que no se me vaya a escapar, para que no esté consumiendo. Es pero decir, vamos a ver... Hay otras formas tecnológicas hoy día de acercarnos a la solución, no al problema. Ok, señor presidente, pero la idea es que también la ciudadanía establezca y tangibilice cómo vamos a evitar ese abuso de parte, ya sea de los jueces o de los procesados y de los abogados de los procesados. Ahí es donde la Asamblea, sin prejuicios y con diligencia, tiene que actuar. Es decir, lo que dice la pregunta número 2 es, vamos a quitar el siempre y vamos a sustituir por la ley. La ley dirá en qué casos amerita una prisión preventiva y en qué casos no. Vamos a eso. Le planteo que revisemos la pregunta 1 y 2 y después la 4 y la 5 para terminar con el tema de la justicia. La pregunta dice, 1, me refiero a la 1, dice, ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de jueces, fiscales, peritos o servidores, órganos auxiliares de la función judicial, como establece el anexo 1. Primero, dice que permita evitar la caducidad. Es decir, el problema es que existe mucha caducidad en la prisión preventiva y por tanto, sin sentencia, la gente sale libre. En ese sentido, se está diciendo están saliendo libres delincuentes. La figura de prisión preventiva como tal no la vamos en este momento a poner en la duda, existe en todos los países, pero el tema está existiendo una caducidad sin agilidad y sin sentencia, está saliendo libre la gente. Entonces, el tema pasa por lo siguiente, es culpa de la manipulación de los jueces, es culpa del sistema procesal, porque por otro lado, el fiscal general de la Nación, el actual, dice, desde hace más de 30 años en el país no ha habido un plan de reestructuración serio, un plan emergente siquiera para replantear la función judicial. Seguimos los mismos 700 jueces, no hemos incrementado un juez menos de un juez y tenemos menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Entonces, el tema no pasa tan solo por querer reestructurar el Consejo de la Judicatura. El tema no pasa por evitar tan solo la caducidad de la prisión preventiva. El tema pasa es que no hemos reestructurado la justicia de forma integral. Sí, pero justamente el anexo número 1, que no tiene nada de difícil, es tan corto como la propia pregunta. Anexo 1 de la pregunta 1. La pregunta 1 dice que se mantiene lo que dice la Constitución a los 6 meses en aquellos delitos se pueden reprimir con prisión, caduca la prisión preventiva, y en aquellos se reprimen con reclusión mayor, extraordinaria, de más de 5 años, se caduca esta posibilidad de tener preso preventivamente. Se mantienen los plazos estipulados en la Constitución de Montecristi. Por tanto, la Constitución, para los que dicen defender la Constitución, se quedaron sin piso, como decimos popularmente, que atacan. La Constitución está ahí, no le mientan al país. Yo voy a votar sí
absolutamente consciente de que le mejoramos a la Constitución. ¿Por qué le mejoramos? Porque le estamos subiendo al nivel constitucional lo que hoy día, en un caso ya lo dice la ley, y en otra quería decir una ley que no entró en vigencia. Vamos al hecho concreto para que la gente nos entienda. Si a una persona le encuentran en delito flagrante y esa persona, así no haya sido todavía sentenciada, tiene antecedentes registrados de apresamientos, pues no es una persona confiable como para decirle venga todos los lunes. Porque si le dicen que venga todos los lunes, no regresa nunca más. Por tanto, no puede, y me estoy saltando intencionalmente a la pregunta 2 parcialmente. Vamos a ir a la pregunta 2. Sí, entonces, la prisión preventiva, en ese caso, sin ser la regla general, amerita. Pero si tú o yo tenemos un accidente de tránsito mañana, pues hay formas alternativas, inclusive de fianza, que permiten que podamos hacer nuestra vida cotidiana y que nos presentemos. Y eso evidentemente hay. El tema es atar a la racionalidad. Pero son medidas cautelares, claro, ambas. Tiene que estar atada a la racionalidad del delito. Usted no puede salir del país, esta es una medida alternativa. Pero todavía no quiero pasar a la pregunta 2, vamos a la pregunta 1. Si bien estamos elevando a nivel constitucional este tema de la caducidad de la prisión preventiva y que en este momento se está asignando posibles responsabilidades, además del procesado, a los operadores de la justicia, llámese juez o jueza, fiscal, servidores públicos, etcétera, etcétera, ¿esto no quedaría un poco en manos o a discreción de los operadores de justicia el mantener una prisión preventiva? Y si estamos elevando a enmienda constitucional, estaríamos yéndonos a esa discreción del juez más allá de los plazos establecidos de la Constitución. Ahí no se configuraría un riesgo de violentación de la garantía constitucional, es decir, de los 6 y los 12 meses, no estaría afectando el derecho y las garantías constitucionales de las personas. No, porque aquí hay un derecho implícito, que es el derecho a la libertad. Es decir, si a mí me apresan indebidamente, yo y todos los que me quieran defender, y el defensor público también está para eso, pues tiene que obligarla a la justicia a que cuanto antes tome una decisión. Pero esa discreción nos termina siendo muy subjetiva, más aún cuando hemos visto un sistema judicial que no ha funcionado. En ese caso pongo exactamente el contrario, es decir, como no tengo nada, no le debo nada a la justicia, pues yo estoy presto para que me juzguen cuanto antes y me liberen porque no he hecho nada. En ese sentido, estoy ávido de ir a la justicia. Pero los delincuentes avesados del crimen organizado están al revés. Está complotado con la corrupción, con los jueces corruptos, con los fiscales que no siempre concurren a las audiencias. Entonces se configura una especie de gran acuerdo para boicotear y chantajearle al país y no se ejerce la justicia. En mi provincia, en la Azuay, no hay casos de caducidad preventiva. Y en el Guayas, solamente un juez dejó más de 700 veces, lo cual es una monstruosidad. Les decimos a los administradores, a los que hacen el gobierno de la función judicial hoy día, que es el Consejo de la Judicatura, que le estamos enjuiciando. ¿Y por qué no le han sancionado? Pero ante eso, no podemos. Pero ante eso, señor presidente de la Asamblea Nacional, la asambleísta Cintia Viteri tuvo un argumento que, escuchándolo de la forma que lo dijo y con el contenido que lo dijo, suena muy razonable. Y me voy a apalancar primero en lo que dice el fiscal. Tenemos menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Y dice, aquí se quiere poner a Guayas como que Guayas funciona mal. Pero el problema es que Guayas tiene menos jueces por cada 100.000 habitantes que en el Azuay. No. Entonces no se puede comparar, no puede haber un equilibrio en el análisis. No son reales esas estadísticas. Pero ella mostró estadísticas. Bueno, el tema del Ecuador es que no tiene estadísticas oficiales. Si es que fuera el caso, la solución aparentemente estaría, pero no es el caso de que les faltaron fiscales. Sí es el caso particular de un juez y no es el caso generalizado, porque así como hay jueces y fiscales que se han prestado para que hoy día hablemos de impunidad, también hay jueces y fiscales que han hecho honor a su condición, así que no vamos a generalizar, hay buenos y malos. Por eso el cambio tiene que ser con evaluación. Ya hablaremos de cómo ya vamos a hablar a las preguntas 4 y 5, y otras atrocidades que son realmente la pura gana de politizar el tema. ¿Pero por qué decir atrocidades, señor presidente de la Asamblea? Porque de pronto es una percepción legítima que puede tener. Pero a ver, la gente, decir mentiras es una atrocidad. Yo creo que hay compañeros, inclusive compañeros políticos, yo no los dejé de decir así, que tienen sus argumentos. Es decir, pero lo que tú decías de María Paula Rojo, sí, pues esa puede ser un espacio de discrepancia política, pero ella y muchos otros
deberían estar absolutamente de acuerdo. Correcto. En que, a ver, yo le he oído a María Paula Romo, porque yo soy arquitecto y tengo que aprender muchas cosas. Conviven todos los días. Ok, yo le he oído que parte de lo que hoy día configura la impunidad en el Ecuador es la cantidad de veces que los fiscales han dejado de presentarse. Entonces, cuando ponemos ahí, en la pregunta número 1, que cuando los fiscales, entre otros actores, dejen de concurrir a las audiencias, caen en una figura que se llama falta gravísima y pueden ser destituidos, yo estoy absolutamente seguro que estoy de acuerdo con ella y que por tanto deberíamos ambos votar sí. Ahora, que ella introduzca otros componentes políticos en la relación con el autor de la pregunta, eso es otra cosa. Pero la pregunta como tal, yo creo que técnica y quiero precisar es a la última correcta. parte de la pregunta número 1, pero antes de pasar a él, ahí el tema de atrocidades, porque, por ejemplo, hay parte de gente que formó parte del proyecto político de Alianza País de la Revolución Ciudadana que no está de acuerdo, y no por eso va a decir atrocidades. Y la cito a Manuela Gallego: la Constitución de Montecristi es la madre de este proceso, pero ahora se pretende querer matarla con el planteamiento de la consulta popular por parte del gobierno. Sí, pero... ¿Eso es una atrocidad? Yo no les voy a dejar de de querer a personas con las que hemos caminado juntos tantos años, porque hay unos que no solamente son de los últimos 4 años, sino de muchos años más. O sea, yo creo que la vida tiene... Pero es una percepción legítima. Sí, pero, a ver... que pueda estar equivocado, ¿no? Pero es que eso... Claro, no deslegitimiza su posición. Yo no deslegitimo eso. Lo que digo es una atrocidad cuando dicen cosas que no están en las preguntas. Es decir, a eso le llamo atrocidad. Ahora, es decir, las percepciones políticas de las personas son juicios de valor y yo no tengo por qué, en este caso, y respetar esos juicios que son diferentes a los míos, por supuesto. Ok, vamos entonces... Solamente para aclarar. Sí. Es decir, mi crítica no es a que estén ellos a favor del no. ¿Puedo hacerle una broma, señor presidente? Mi crítica es de que no estén, ¿puedo hacerle una broma? En este caso, dispuestos a debatir la Constitución. Entonces, el adjetivo calificativo de la atrocidad no va para aquellos que formaron parte del proyecto político, sino a aquellos que han sido siempre oposición. No, la atrocidad está dirigida por mí en el sentido de que cuando dicen, le van, por ejemplo, esto me parece una atrocidad, le van a meter la mano a la justicia. A ver, discutamos, ya vamos a llegar a la pregunta 4. Pero fue una metáfora a lo mejor desafortunada del propio presidente de la República. Pero vamos a la pregunta, terminamos la pregunta 1. Cuando habla de que se sancionaría también por las trabas irrazonables la administración, por jueces, juezas, fiscales, peritos. El problema es quién califica esas trabas irrazonables por causas imputables a los operadores de la justicia. Y ahí viene el problema. A ver, ahí los derechos constitucionales no necesitan ley. El momento que hay un juez que ha incurrido pues, en esta falta gravísima, yo puedo en uso de mis derechos, si yo estoy preso indebidamente, yo voy a plantear una acción de protección extraordinaria, una acción de recurso de protección de mis derechos constitucionales, y la Corte Constitucional podría, en este caso, no solamente darme razón, sino destituir a ese individuo que ya ha caído en una causa. La Corte Constitucional. La Corte Constitucional. Entre otros actores, fuera de que el Consejo de la Judicatura de oficio debería actuar. Pero ¿sabe cuál es el problema, presidente de la Asamblea? Es que aquí en el país, lamentablemente, la credibilidad institucional es muy baja. Entonces, porque tradicionalmente se le ha metido la mano a la justicia, a la Corte Constitucional, claro, pero ahí sí, y hay un efecto latinoamericano. ¿Por qué es baja la credibilidad? Porque los que hicieron la Pichicorte, que por cierto, hoy que estamos grabando es aniversario de la Pichicorte. Qué pena, porque el 20 de abril yo le conocía como el día que se apareció aquí en Quito la dolorosa del colegio. Yo estudié el 2º grado de la escuela. Bueno, yo recuerdo el 20 de abril porque el día 21 son las fiestas de Riobamba y yo quiero mucho a Riobamba, por cierto. Entonces, claro, el 20 de abril tiene tantas connotaciones. También se cayó un presidente de la República en abril, y se cayó justamente por haber hecho, entre otras cosas, esto que hoy día. Entonces, ¿cómo cree usted que va a tener credibilidad? Si los que hicieron la Pichicorte, los que en su momento anterior rodearon la Corte para impedir que un importante abogado de la República se posicione como presidente de la Corte, esas personas hoy día le quieren decir al Ecuador que hay que creerles a ellos, que ellos son los que tienen la razón, y que estamos hoy día le decía a Guillermo Landazuri en un debate, es decir, él confesó y dijo, nosotros éramos el 15% del Congreso, el 15%, pero por obsecuentes, no, se dejaron imponer de los caprichos
de los socialcristianos, por eso el Ecuador ha hablado del febresborgismo. Entonces, ellos que han sido obsecuentes, servidores, que con 15% han manejado por años el Congreso de la República, ellos nos quieren quitar legitimidad y dicen, la Asamblea del Presidente, la Asamblea Constituyente tuvo 61% de una fuerza política que era el Movimiento Alianza País. No nos ha regalado nadie, les ganamos a ustedes en las urnas. El pueblo nos eligió para usar los plenos poderes y los usamos con certeza y con discrecionalidad sin perjuicio de aquello, positiva, jamás nos excedimos. Pero sin perjuicio de aquello que es legítimo que han ganado en las urnas. El tema es que a la justicia hay que blindarlo. Y cuando uno mide la credibilidad institucional en instituciones como la Corte de Justicia, como la Corte Constitucional, es muy baja. Claro. Y es producto de un comportamiento cultural en el país, porque Latinoamérica y Ecuador no ha sido la excepción. Señor presidente, ha vivido el síndrome de las 3C, crisis, catástrofe y caudillos. Entonces, el tema es que se quiere evitar, es que se le meta la mano a la justicia. ¿Qué nos va a garantizar que no se le meta la mano a la justicia? Y vamos a la pregunta 4 y 5, porque la medida sustitutiva, ya usted la explicó, que sería que debatir la palabra siempre. Claro, y además, eso es en el fondo lo que se cambia. Es decir, va a ser la ley la que establezca cuándo lo uno y cuando no lo otro, es decir, va a ser suficientemente debatido en la Asamblea, y espero que tengamos diligencia y que le hagamos caso al cambio urgente que exige el pueblo ecuatoriano. Pero antes de pasar, ya vamos a llegar, ¿no es cierto?, al tema medular de la... El asunto es que tenemos 200 años casi, ¿no? Desde el primer rito ya estamos en el 202 años desde que quisimos ser libres, independientes y construir nuestro propio sistema de gobierno y darnos el futuro que merecemos los ecuatorianos. Y tenemos muchos años, muchas décadas que no se arreglan pues en 4 años y en gobierno diferente. Eso es evidente. Entonces, todo el mundo está de acuerdo, dicen sí, en el diagnóstico estamos de acuerdo. La justicia ya tocó fondo, ya estamos en el fondo. Entonces, metafóricamente, no, es decir, cuando Lula hizo lo que hizo en el Brasil y mejoró la justicia en el Brasil sin que sea la panacea, cuando en Chile varios presidentes han estado activando sin violentar la división de poderes, cuando en España, pese a que es una diferente democracia, porque allá está rey, pues han tenido participación desde el Ejecutivo, esto se ve bien a la distancia. Entonces, aquí no es que estamos metiendo la mano, va a meter la mano. El presidente, nos guste o no nos guste, en un Estado presidencialista, al presidente le reclaman porque se cae el puente, porque hay sequía, o porque asaltan a mano armada. Es decir, deberían ir a reclamarle al Consejo de la Judicatura, al que deberían haberle ido hace rato a reclamarle al doctor Ceballos, pero se van a Carondelet, el problema de eso es el comportamiento cultural de los pueblos. En países como Europa, como algunos países en Europa, no tienen derechos que están elevados a la Constitución, pero sin embargo son derechos que existen. Si nosotros tenemos en la Constitución, en cambio lo tenemos, pero a veces no se respetan. Si un marciano lee la Constitución de Suecia y la Constitución del Ecuador, va a creer, sin conocer la realidad, que el Ecuador es más desarrollado que Suecia. Así es. Entonces, pero a ver, lo que insisto es que el presidente de la República del Ecuador, no el actual presidente, el presidente, mientras tengamos las reglas democráticas que tenemos, no es cualquier ecuatoriano o cualquier ecuatoriana. Él, para estar ahí, necesita tener el aval de la mayoría de los ecuatorianos. Por tanto, es un actor que tiene protagonismo, y cuando además de tener protagonismo legítimo, democrático, adquirido en las urnas, tiene popularidad después de 4 años de estar ahí, puede, esto no nos vamos a quejar ni vamos a defender, es decir, él sabe defender solo. Que tenga excesos y que eso le critiquen, sí, que le critiquen nomás, parte de la vida democrática y de la libertad es la crítica. Pero en este caso, querer reducir, hacer un reduccionismo y decir, vamos a irnos al fascismo. Es decir, los que hoy día hablan del fascismo fueron, en su momento, gobiernos, tuvieron el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la mayor parte de municipios, la mayor parte de prefecturas, y nadie estábamos en oposición a esa forma de ser gobierno. Pero esos son lenguajes políticos, pues. Esos son lenguajes políticos que a veces cometemos el error todos, incluso los medios de comunicación, de disfrazarlo en la comunicación política. Consulta
para enmendar la Constitución. Vamos a ver por qué es conveniente o por qué no es conveniente. Vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 plantea un consejo de transición conformado por lo que se ha denominado la Santísima Trinidad, Ejecutivo, Legislativo y un miembro, y si no me equivoco, la pregunta 4 menciona, por el Poder Ejecutivo y la función de transparencia y control social. 18 meses. Pero ya la Constitución de Montecristi, conociendo los problemas de la justicia, había establecido un mecanismo con participación ciudadana en principio. ¿Por qué no haberle dado la oportunidad a ese mecanismo, incluido en la Constitución Montecristi, bajo la participación ciudadana, a que sea ellos quien lleven a cabo el proceso de selección del Consejo de la Judicatura y luego el proceso de designación de jueces? A ver, ese es un tema que no ha entrado nunca en vigencia. Los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura no son elegidos ni por los ciudadanos. ¿Es de transición? Sí, pero ese consejo que preside el doctor Ceballos y está integrado por 8 vocales adicionales, son los suplentes de los suplentes de los suplentes. Ese es el estado de transición que ha vivido 3 años el Ecuador. En octubre serían 3 años. ¿Y qué tenían ellos que hacer? En 6 meses tenían que cambiar lo que no han hecho. ¿Y cómo iban a cambiar? Si uno les llama a juicio político a que se defiendan y a la final nos salen con el cuento de que, sí, ¿sabe qué? A mí no me impute de nada, porque aquí están las razones objetivas, jurídicas, para demostrar que yo no tengo la culpa. Señor secretario, lea un acta o una certificación del secretario del Consejo de la Judicatura que el señor se defiende. Nunca ha estado presente en las sesiones del Consejo de la Judicatura. Usted lo que me está diciendo es que está cobrando un sueldo por ser presidente del Consejo de la Judicatura sin haber hecho su trabajo. El Contralor debería intervenir para pedirles que devuelvan todo lo que han cobrado, porque no han hecho nada. Pero más allá del Contralor y de los recursos económicos, es la ciudadanía la que debemos reclamar. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, estamos yendo a cambiar un Consejo de Transición por otro Consejo de Transición. Y estamos yendo a modificar, en la pregunta 5, si votamos sí, estamos yendo a modificar la estructura de esta forma de gobierno del Consejo de la Judicatura, pensado en Montecristi como un consejo de 9 personas, le vamos a modificar a un consejo de 5 personas. Ahora vamos por partes. Pero dejemos el consejo permanente, vamos al consejo de transición que plantea la pregunta número 4. Claro, que es una modificación a la transitoria 20 del régimen de transición de la Constitución. Es decir, ¿qué le toca hacer a qué le tocaba hacer a este consejo que preside el doctor Ceballos? Hacer lo que dice el código que nosotros con toda diligencia hicimos la aprobación en el tiempo oportuno. Es decir, uno de los códigos que se aprobó dentro del año que nos pidió la Constituyente es el Código de la Función Judicial. Y ahí está claro, ahí está el acuerdo de que no vamos a meter la mano ni antes de la consulta ni después de la consulta. Precisión, no vamos a meterle la mano. Este consejo de transición... No meter la mano significa lo siguiente, que nunca más, jamás, por ninguna razón, los asambleístas de cualquier tendencia, del gobierno o no del gobierno, en cualquier época, ni ninguna otra fuerza que no sea la meritocracia, esta palabrita que todavía les cuesta a algunos de entender, es decir, los méritos, establecidos esos méritos mediante concursos cada vez más evidentes, más públicos, con veeduría. Pero concursos que no dejan de convencer, pues, o sea, que no logran convencer. Yo sé, miren lo que está pasando con el tema del fiscal. Sí, y si quiere le doy una respuesta de ese, pero déjeme terminar la idea. Por favor. Es decir, en este caso, la meritocracia con la cual se accederá a ser integrante del Consejo, del conjunto de la justicia, es decir, jueces y fiscales, también pasa por una evaluación de todo el aparato actual, es decir, porque sería injusto decir que todos los que están ahí deben irse a su casa. Es decir, a veces lo radical causa mucha emoción, entonces se vayan todos a la casa, podría haber sido eso son discursos de barricada. Ya, pero como no estamos para seguir haciendo discursos, sino cambiar este país, tiene que haber una evaluación. ¿Qué ha hecho el actual Consejo por evaluar? Nada. Absolutamente nada. Eso no está en discusión. Estamos la evaluación del Consejo de la Judicatura se queda de años. A ver, estamos hablando de un Consejo de Transición en 18 meses. Sí. En esos 18 meses tiene que hacer sobre todo la evaluación del actual aparato para que justamente no haya lo que usted dice, que no le imputemos a Guayas porque le están faltando jueces. Pero lo pudo hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Y no lo hizo. No, es que el Consejo de Participación Ciudadana entra cuando, y ahí veamos lo que está pasando en la elección de fiscal. Es decir, ese es otro tema que debemos debatir con serenidad y también con transparencia. Es decir,
el Consejo de el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice el Código Orgánico de la ley de participación y la ley del Consejo. Dice que los concursos, el del fiscal que está haciendo ahora y que está en entredicho. Aquí yo tengo una carta que le puedo mostrar que me permite decir lo siguiente. Nosotros desde la función legislativa, a través de nuestros delegados, le dijimos al Consejo de Participación hace 3 meses, lo que podía pasar, pasó. Lo que ahora está pasando ya se advirtió. ¿Por qué? Porque los delegados técnicos, estos que han calificado por su propio interés, porque ahí habían personas que hace 3 meses o hace 6 ya diseñaron lo que hoy día estamos viviendo. Es decir, diseñaron esto que era justamente decirle al país que es un desconcierto, que aquí han metido la mano, que hay un festival o un festín de puntos. Ya, los únicos que tenían que calificar de acuerdo a la ley son los de las comisiones ciudadanas. ¿Quiénes son? 5 ciudadanos elegidos. Lo cual significa que perdió legitimidad este proceso. No. Ahí, por ventaja se tomaron precauciones. Están escaneados, están notarizados, están en las cajas fuertes y todos los integrantes de varios partidos políticos y todos pero en el momento que no cierran la calificación de los méritos antes de los exámenes, dejan muchas dudas. Eso es lo que han querido hacer y puede que lo estén consiguiendo parcialmente, pero los únicos que tenían que calificar los méritos, los miembros de la comisión, son los miembros de la comisión. ¿Qué hacen esos delegados técnicos? Hace rato que debían haber sacado los del propio consejo. ¿Por qué hicieron circular? Porque además lo que dijo hoy día un concursante, no sé quién habrá filtrado, pero a mí me pasaron esas notas hace como 15 días. Eso fue de dominio público. Por eso, entonces, eso es gratuito. Correcto. Eso de haberle puesto 50 sobre 50 y hoy día no poder probar. Pero cuando el propio concursante va y dice un medio, yo no voy a tomar aquí partido por algo que creo que tienen que hacerlo bien hecho. Pero la delegada de la Asamblea está lista a darle la cara al país y decir por qué ella fue partícipe de una calificación de méritos, porque los méritos no se cambian. Es decir, yo tengo título de arquitecto o no tengo. No es subjetivo. No es objetivo. Eso no es subjetivo, eso es objetivo. Por ventaja. Claro. El examen puede ser de que estaban mal hechas. Sí, las preguntas habían unas que no tenían nada que hacer, por lo que escuché el examen, el día de hoy. Más bien no ha sido. Pero volvamos a la pregunta número 4. Este es un consejo de transición. Usted acaba de poner un gran signo de interrogación en el Consejo de Participación Ciudadana y a lo mejor no estaban preparados y han demostrado no estar preparados. Eso es evidente. Pero vamos al Consejo de Transición. Si es un Consejo de Transición, este Consejo de Transición en esos 18 meses que tiene que reestructurar la justicia, llevar a cabo el proceso de selección del nuevo Consejo de la Judicatura Permanente, etcétera, etcétera. En esos 18 meses, ¿va a designar jueces sí o no? Porque sobre eso hay una duda. No. El Consejo de Transición no va a nombrar jueces. Hace un rato usé la palabra que puede ser fuerte. Esa es una atrocidad. Eso es lo que le están mintiendo. Esos 3 delegados, uno de la función legislativa, otro de la presidencia y otro de la función de transparencia, esos no están para nombrar un solo juez. Es mentira, no les crean. ¿Quién los va a nombrar? No los crean. ¿Quién los va a nombrar? Nombran los tribunales que se integran y que siempre se iban a integrar así. No era el Consejo de Participación. No le mientan al país. El Consejo de Participación no nombra jueces. No nombra jueces. El Consejo de la Judicatura de Transición, me refiero. El Consejo de Participación Ciudadana no hace concursos para jueces. Eso es mentira. El que tenía que hacer los concursos a través de la ley y lo va a hacer es el Consejo de la Judicatura de Transición, el actual que no lo hizo y el nuevo que se integre. Por tanto, esos el de transición nuevo. Los tres que van a ser designados no tienen ninguna facultad para nombrar. Lo que es más, son delegados. Se hace una terna, por ejemplo, de la función legislativa. El Consejo de Participación hace una veeduría pública con poseas de impugnación y se selecciona al mejor de los calificados. Ahí, a esa persona, la propia Asamblea le puede hacer juicio político. Lo mismo al delegado de la presidencia, lo mismo al delegado de la función de transparencia. Por tanto, ese Consejo de Transición no tiene patente de corso, no puede equivocarse, no puede nombrar jueces. Donde hacen eso serán enjuiciados políticamente. Ellos tienen que darle al Ecuador lo que hoy día no le ha dado este Consejo. Pero agilidad,
transparencia, modernización, modernidad en el ámbito de la justicia. Señor presidente, pero yo necesito que las cosas vayan quedando claras. Es decir, los miembros del nuevo Consejo de Transición no va a nombrar jueces, pero durante ese periodo de 18 meses se va a llevar a cabo el proceso de designación de jueces. Hasta, ojalá en los 18 meses se podría hacer todos los cambios. ¿Y por qué no dejarlo para que sea el Consejo de la Judicatura Permanente, que establece la pregunta 5 en caso que gane, que sea quien lleve a cabo el proceso de designación de jueces? No está en la ley, están los procesos y los procedimientos. Pero es que las preguntas tampoco lo dejan claro. Sí, por eso, en la ley que no estamos tocando, en la ley que está hecha por la Asamblea y está avalada por la Presidencia de la República y fue votada por muchas fuerzas políticas, está claro que se hace para sustituir a los jueces nacionales y a los jueces provinciales. Es decir, está clarísimo los procesos y los procedimientos y nada tienen que ver estos 3 delegados ahora nominados de esta forma, como nada habrían tenido que ver estos. Pero ahora sí sabemos, y van a saber en los próximos días. El Ecuador entero va a quedarse absorto en este juicio político. Estamos viendo cómo en estos días, mientras estamos hablando de la consulta popular para cambiar la justicia, las fuerzas políticas que dicen que no hay que meter la mano a la justicia, le están metiendo no solamente la mano, sino las uñas le están metiendo, están poniendo jueces nuevos en algunos tribunales para que seguramente fallen a favor. Si el presidente de la Asamblea Nacional dice nos vamos a quedar absortos de lo que estamos viendo por el juicio político, ¿sí? Eso me lleva a la siguiente conclusión. Significa que el Consejo de la Judicatura actual, QEPD, que en paz descanse, por tanto se los va a remover y por tanto nos vamos a quedar sin Consejo de la Judicatura. De todas formas, ahí está ¿Qué pasa si la respuesta de la consulta popular es no a las preguntas 4 y 5? Sí, igual pueden ser destruidos por la Asamblea en el juicio político y espero que lo sean, porque de lo otro sería una vergüenza para la Asamblea que por obra y gracia de la partidocracia, que ahora, claro, les veo ahí casi con barra propia, ¿no? Es decir, habla el interpelante, que es nuestro compañero Mauro Andino, y oigo una música de viento. Hablan los señores del Consejo de la Judicatura y oigo unos 4 o 5 que aplauden, pero de todas formas, y no sé por qué aplauden, porque le están dando gusto en las peticiones que los hacen, o porque realmente están convencidos de que hay que ser un paquete para ser aplaudido aquí en este país. ¿Nos garantiza las preguntas 4 y 5 entonces ese blindaje de independencia y autonomía? Yo creo que seríamos porque María Paula Romo decía, no se está respetando la separación del derecho y de la política. Yo creo que sería una ingenuidad pensar que el día 8 de mayo, Día de la Madre, ya el Ecuador, si es que han ganado todas las preguntas del sí, es otro país. Lo que sí, le pongo un ejemplo que es muy importante. Yo ayer he debatido, yo soy arquitecto, insisto, porque no soy abogado. No se preocupe que yo tampoco soy abogado. Me da una libertad, nos da entonces una libertad. Tenemos ciertas licencias, señor presidente. Tenemos una licencia hasta para equivocarnos, con las debidas justificaciones. Pero, ¿qué es un delito flagrante? Es aquel que se consume ante los ojos, ante la presencia, lo que popularmente se dice con las manos en la masa. Exactamente. Entonces, ocurre que hace unos meses entró una señora a robar en la Asamblea. Y como tenemos un sistema de videovigilancia, le vimos quién era, la cara, estaba todo claro. Con sistemas de alarma, de reconocimiento de rostros, hoy la escolta legislativa logró, lo que no pudo la policía, logró la escolta. Esta señora regresó, increíblemente regresó a robar nuevamente en la Asamblea. Y antes de ayer entró a robar. Y robó. Cuando le cayeron en cuenta y le empezaron a perseguir para tomarle en delito de flagrancia, estaba con una computadora en la mano. Entró, se encerró en un baño y cuando salió ya dejó la computadora ahí. Ocurre que no ha sido flagrante porque dejó la computadora guardada en el baño. ¿Ustedes creen que así vamos a cambiar la justicia? Yo creo que no. Ok, entonces, está claro. ¿Dónde están los cambios? La justicia hay que cambiarlo y hay que debatir sobre cuál es la forma. Eso no está en la consulta. La consulta es una puerta para pensar en un nuevo país. Vamos ahora a otra inquietud, señor presidente. Ya dejemos el tema de la justicia, lo hemos abarcado in extenso. Vamos ahora a hablar sobre el famoso Consejo de Regulación. Solamente para que cerremos bien el capítulo de la justicia. A ver, los que defienden lo que hicimos nosotros en la Asamblea Constituyente, yo lo defiendo con mucho entusiasmo porque los experimentos que no se han producido, pues me voy a quedar con la gana de saber cómo fue. Pero lo que sí creo que tiene lógica es saber que desde hace algunos años el Ecuador cambió la justicia, esta inquisitoria en donde uno iba donde un juez y decía, ve, ponle un juicio al Carlos, porque me cae mal.
Así se llegó a hacer en este país muchas cosas. Acúsale de violador cuando realmente estaba defendiendo el bosque de Esmeraldas. Eso han hecho en el Ecuador. Entonces, vamos al tema. Si es que dejamos de ser un país con inquisición modernizada y pasamos a ser parte de un sistema acusatorio, el fiscal a nombre de la sociedad es el acusador. Y hay un defensor en nombre de la sociedad que le da garantías a cualquier ecuatoriano. Es que segundo verse, justicia entonces, acusación social a través de la fiscalía, defensor público para que nadie quede indefenso, y el juez con las dos partes del mismo tema, aquí la acusación, aquí la defensa, el juez hace la justicia. Pero ocurre que la justicia no es en el aire, pues. La justicia necesita dinero, la justicia necesita que le aprueben presupuestos. Ahí aparecen como accesorios los delegados del presidente para que no sea una negociación con el ministro de Finanzas, sino sea realmente un acompañamiento. Y la Asamblea haciendo las leyes. Al otro tema, pero que para quede claro, esos cinco que usted lo deja claro, suenan mejor. Yo también tengo una inquietud de eso, pero tengo que pasar a otro tema, y es que está bien teorizado y está bien verbalizado. El problema es que cuando un operador de la justicia no funciona como se dijo que era el fiscal general de la nación y se lo llevó a fiscalización, no hubo votos, y el problema pasa entonces por votos y no pasa por la racionalidad de su acción. Vamos entonces a ver, lo invito a ver otro reportaje de Carlos Andrés Núñez que tiene que ver con esta pregunta relativa al Consejo de Regulación. El 17 de diciembre del 2009, las distintas bancadas de la Asamblea Nacional firmaron un acuerdo ético-político en torno a la ley de comunicación. Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad, el tratamiento de este cuerpo legal ha quedado estancado. Bueno, es absolutamente redundante a mi modo de ver la pregunta que plantea el Consejo de Comunicación. Nunca debió haber entrado a consulta, porque es una disposición transitoria ya de la Constitución, la misma que todos los ecuatorianos respaldamos, todos votamos porque hay una ley de comunicación. Ese congelamiento temporal de dicha ley, a la que algunos incluso calificaron como mordaza, se ha producido principalmente por la falta de consensos en la conformación del Consejo de Regulación. Estamos de acuerdo que existe un Consejo de Regulación. Lo que no queremos es de que este Consejo sea puesto a dedo. No queremos que este Consejo represente a ninguno de los dos sectores. El Ejecutivo, de manera alguna, tendría una mayoría. ¿Por qué? Porque este Consejo estaría conformado por 7 integrantes, 2 delegados del Ejecutivo, 1 por los consejos de igualdad, 1 por las escuelas de las facultades de comunicación, 3 por la ciudadanía. Lo que han argumentado hasta ahora los medios de comunicación para evitar que se apruebe esta ley es efectivamente el hecho de que existen leyes que ya constan con estas regulaciones e incluso han apelado a las autorregulaciones, lo que no ha funcionado hasta el momento. El acuerdo político también planteó democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, otorgando un 35% del mismo a favor de los medios comunitarios. Recuerden ustedes que hubo una auditoría en el año 2009 en donde se detectó que había muchísimas irregularidades en la concesión de frecuencias. Nosotros insistimos en que la profesionalización del periodismo y de la comunicación social es urgente y como tal también incluye a la regulación. Una vez que se conozcan los resultados de la consulta, la propuesta pasará a manos de la Asamblea Nacional. Eso no tiene que asustarnos. Lo que tiene que asustarnos, sí, es que se quieren imponer las leyes, en la que un solo punto de vista prime. Debatir ampliamente y de esa manera darle al país una ley que garantice el derecho de los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y será ya en el campo legislativo donde se espera que el trámite de esta ley no demore, que se logren los consensos necesarios de todos los sectores. Por el momento, solo queda esperar. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Esta es la pregunta número 9 del total de las preguntas y es la pregunta número 4 de la segunda parte de esta consulta que se denomina consulta popular y tiene que ver con el Consejo de Regulación. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicaciones que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores? Esta pregunta ha dicho el presidente que es hasta innecesaria, porque lo establece la Constitución, lo establecen los tratados internacionales y además hay un acuerdo ético político que usted lo llevó a cabo con éxito en diciembre del 2009. Pero el problema es, y a la hora del té, es que han pasado casi más de 2 años y no hay
una implementación de la ley de comunicación porque no se ponen de acuerdo en cuanto a la conformación de ese Consejo de Regulación, sin perjuicio que el acuerdo ético político lo contempla, que debe ser autónomo, sin interferencias de lo público y de lo privado que tengan intereses en los medios, es decir, ni los unos ni los otros. ¿Por qué no tenemos ley de comunicación? A ver, como tienen el control de una buena parte del aparato mediático en el país, la oposición política que está en la Asamblea, ellos han hecho aparecer otra verdad. Claro, pero tampoco el Ejecutivo ni el oficialismo están pobrecitos que no tienen medios de comunicación. Pero a ver, a mí me parece sorprendente que uno de los asambleístas que ha incidentado durante 2 años la ley, para que no se discuta, para que no haya ley, hoy día aparezca diciendo que tenemos que hacer cuanto antes en la Asamblea la ley. Si por culpa de ellos no hemos hecho, está listo. El acuerdo ético del 17 de diciembre del 2009, ético y político, es bastante más amplio, es bastante más exigente y es bastante más duro que la propia pregunta. Muchos podríamos decir que la pregunta es innecesaria. ¿Por qué el presidente la incorpora? Yo le doy una razón fundamental y contundente, de que hay algunos medios y otros políticos que necesitan una voz fuerte, enérgica, contundente, como es la voz del pueblo ecuatoriano, que decía, sí, hay que hacer la ley, ahora sí, bien claro, porque la otra vez estaba diluida en una transitoria de la Constitución que decía, hay que hacer una ley. O sea, una presión ciudadana a través de un acto... ahora sí está claro, el pueblo, si es que dice sí, nos va a mandar a la Asamblea a hacer una ley, y una ley que tenga un Consejo de Regulación. Ahí hay otra mentira, no es que nos hemos puesto de acuerdo en el Consejo. En la conformación del Consejo. No es cierto. ¿Cuál es el argumento que tiene la oposición? Le quieren hacer bypass a la democracia y a la Constitución. Ese es el cinismo de la oposición política de hoy día, del siglo XXI. Los rezagos de la partidocracia que están ahí, representándola todavía, porque les hemos ganado en las urnas, pero los poderes fácticos están enteritos. Ellos dicen lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer mayoría? ¿Cómo vamos a permitir que se apruebe, sea con 63 votos, la ley? Si es que, usando la Constitución, el presidente puede vetar la ley, hacer los cambios que él estime convenientes y modificar esa ley. Y nosotros en la Asamblea no vamos a tener los 83 votos para contradecirle al presidente y mantener la ley. Ustedes tienen los 63 votos sin necesidad de recurrir a la oposición. Claro, pero entonces estuvieron, Carlos, a punto de tomarse, como en la peor época de la partidocracia, es decir, con palos, con roturas de puertas, pateando los vidrios, dañando las cámaras, realmente asaltando, por asalto, quisieron tomarse la Asamblea, querían tomarse el poder de la Asamblea, cambiar de presidente y de Consejo de Administración y de las comisiones, por el pretexto de la ley, porque supuestamente el vicepresidente, Rolando Panchana, había cometido el error, según el asambleísta que dice que quiere ley, pero no ha hecho nada para que haya ley, es que ha cometido un error administrativo. Júzguenle pues el error administrativo, si es que hay en los ámbitos administrativos. Eso es una mentira que se cae por su propio peso. Vamos a ver, yo estoy absolutamente seguro que el pueblo lo dirá con firmeza. Y vamos a ver, entonces, queda todavía la posibilidad de que esa ley, si es que no entra en vigencia, porque la Asamblea lo impide, podamos hacer una precisiones, señor presidente. Ustedes tienen los 63 votos sin la oposición. Por tanto, con esos 63 votos ustedes pueden aprobar la ley de comunicación y mandarla al Ejecutivo para que lo vete, no lo vete, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es decir, tampoco lo han hecho. No, hemos querido hacer más de una vez y como somos personas sensatas, hemos aceptado hacer modificaciones que no han querido, es decir, no nos han dado quórum, se han dado formas, han abusado pero justamente entonces no ha sido culpa tan solo de los otros bloques que dice ustedes se están haciendo los locos porque ustedes tienen 63 Nosotros votos. no tenemos, por sí solos 63 votos, no hemos podido reunir. Pero han aprobado otras leyes con esos 63 votos. Porque justamente no hay conflictos de esta magnitud. A ver, no se olvide que aquí hay los poderes fácticos haciéndoles tener miedo. Veamos la línea roja de este conflicto entonces. Haciéndoles tener miedo. Que usted menciona los poderes fácticos. El tema es el Consejo de Regulación. Y básicamente el Consejo de Regulación, el problema sería en cuanto a su conformación y en cuanto a su ámbito de acción. ¿De acuerdo? Hablemos primero de la conformación. El acuerdo ético político establece que tiene que ser autónomo e independiente y que no debería tener no debería haber miembros. No dices.
Dice que no debería tener dependencia. Dependencia. Que no significa tener miembros. O sea, pero un delegado sí es dependiente de quien nombra. 1 en 7 no es dependiente. Pero no debería, pero eso no dice el acuerdo ético-político. Dice, no debería tener dependencia. Dependencia, sí, no debería haber dependencia. Pero ahí es que uno ya es dependencia. Ni del poder político, ni de los poderes prácticos. Eso es debatible, porque depende además. Yo creo que hay que invertir. Primero hay que definir qué va a hacer el Consejo. ¿Qué va a hacer? Y ahí hay que establecer. Ahora, en un país en el que el presidente de la República es elegido por mayoría absoluta de votos, con doble vuelta cuando no hay esa mayoría, no es pues un actor cualquiera. Es decir, que el presidente candidatice a una persona, porque no es que le nombra como delegado y le puede cambiar cuando sea, es una persona que va al Consejo de Regulación de Medios desde una función del Estado. Eso le vamos a ver mal, le vamos a considerar dependiente. Pero no estamos forzando. Y estamos, en cambio, avalando de que una agrupación de estas que tanto daño nos ha hecho en el pasado, cuando vemos que, en definitiva, hoy día se pone, si tener un título de 4º nivel y tener suficiencia y tener una formación vale 10 puntos, pero haber sido desde niños dirigentes en cierto tipo de agrupaciones sociales o venir candidatado por una agrupación social, hoy día están superlativamente calificados. Pero no estamos forzando la interpretación de dependencia, porque el momento que yo mando un delegado es una dependencia, es un tipo de dependencia, o la hay o no la hay, y sin importar que sea 1, 2 o 3. No, pues no hay como darle el mismo peso. Es decir, una cosa es tener una mayoría en un consejo. Pero es que no se trata del peso, se trata de que no debe existir. Eso por un lado. Bueno, pero eso ya como dice usted, es un tema polémico, pero creo que cuando dilucidemos qué es lo que hace el Consejo de Regulación... Vamos a eso. ¿Cuál es el ámbito de acción entonces de ese Consejo de Regulación? Yo, antes de la consulta, estuve argumentando en el siguiente sentido. Hay un borrador muy avanzado de la Ley de Telecomunicaciones. Le haría mucho bien a la Asamblea debatir simultáneamente la ley de telecomunicaciones con la ley de comunicaciones y separar. Sí, porque si es que el espectro radioeléctrico, como decía uno de los invitados, está dentro del ámbito de la ley de comunicaciones. Eso debería salir de la ley de comunicaciones. Pero bueno, puede salir la parte técnica, claro, pero la garantía constitucional no debería salir. Es decir, debería ser este Consejo de Regulación el que vigile, el que investigue, para que no sea el Contralor, ni sea una comisión ad hoc, sino que sea este Consejo el que establezca un plan, además de democratización de frecuencias, un plan de control de las frecuencias en el sentido del buen uso de este recurso, que es un recurso escaso, porque no hay todo el espacio del espectro para todos los que quieran hacer comunicación. Entonces debemos darle incentivo a la forma pública y a la forma comunitaria, que hoy día son escasas. ¿Por qué tratar de crear un consejo de regulación que regule a medios de comunicación que no son concesionarios de frecuencias que son propiedad del Estado, como la prensa escrita, por ejemplo? Sí, por eso la diferenciación. O sea, una cosa es tener que regular el espectro radioeléctrico, porque ahí sí hay injerencia del Estado, y otra muy diferente. ¿Usted estaría de acuerdo sacar de O sea, es muy difícil decirle al periódico que sale todos los días escrito, y donde tú escribes como editorialista. O sea, por lo que veo que usted me lee. Claro, sí. Ojalá que haga caso de mis observaciones. O sea, que leyó ese artículo que decía corcho atascado en la Asamblea Nacional. Si tú te equivocas, y creo que estás yéndote más allá de lo que te permite la sana crítica, porque de eso yo no tengo por qué poner bravo, pues. Claro. Esa es una opinión que, si quieres, le hago caso. No, a mí me parece que está bien la reflexión. Y a veces hay reflexiones hasta con humor. Así es, y esas son las mejores. Pero el otro caso, que es, en definitiva, si tú, aprovechando de la libertad que hay en el Ecuador, te excedes, sin necesidad de ningún consejo de regulación, hay la responsabilidad ulterior, con la ley y con la Constitución en la mano y con el Pacto de San José, me creen. Entonces, ahí estamos en esta polémica, una polémica que tiene unos actores internacionales queriendo incendiar aquí el debate. Entonces, ocurre que si tú me insultas, o cualquiera de los compañeros que está aquí en las cámaras me insulta, yo me querello y le meto juicio por calumnia. Pero ocurre que si el editorialista del periódico que más se vende en el Ecuador le insulta a cualquier otro ciudadano, a cualquiera, porque no pongamos que es el legislador, el presidente o el gerente. Me queda un minuto, señor presidente. Le queda. Ocurre que no hay comunicaciones sociales. No, pero en buena hora trata de ese tema, porque sí quiero tratarlo con usted y en algún momento ojalá tenga la oportunidad de preguntarle esto al presidente de la República. Pero una cosa es enjuiciar, y cada uno tiene su derecho de enjuiciar cuando cree que ha sido afectado su honor a quien emite ese juicio de valor.
pero aquí ya se le trascendió al medio de comunicación, y por eso es que la pregunta habla o medios emisores. El medio emisor de una opinión es se puede responsabilidad de su editorial, pero no del artículo de un articulista o del autor de un artículo, señor presidente. Bueno, justamente para eso es que eso tenemos que estar claras, claro. Las leyes tienen que estar claras. Hoy día simplemente a veces nos ponen una notita en los medios de televisión y dice: no nos responsabilizamos, esto es un espacio político contratado, lo que digan ahí es culpa de los que contrataron. Nosotros no tenemos nada que ver, puede que eso valga y sea suficiente excusa. Entonces, cuando en un editorial se dice, a ver, en uso de la libertad de comunicación, el editorialista va a decir lo que él quiera y él es responsable ulteriormente de cualquier connotación, sí, pues, tal vez la advertencia le libere, pero cuando no hay nada, ni escrito ni no escrito, por lo menos es dudoso. Entonces, para que no sean los jueces y para que no sea la jurisprudencia la que vaya haciendo historia en este país, sino sea más bien la razonable debate y discusión, este tema no es que el día 7 votamos y ya, no, votamos y va a la asamblea y debatimos en la asamblea y ahí tendremos la oportunidad de oírles a los dueños de los medios, a los editorialistas, también a los insultados, porque creo que cada vez es peor, ¿no? O sea, a veces se malusa el poder de los medios para deteriorar honras. Gracias, señor presidente de la Asamblea. Hemos terminado, me están diciendo que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Le agradezco por su gentileza de haber aceptado nuestra invitación y estar en esta mesa de debate en Pulso Político. Amigos televidentes, un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo, que será nuestro último programa en relación a la consulta popular, donde tendremos un panel de 4 personas para debatir la conveniencia o no conveniencia con escenarios prácticos que ellos contesten y ustedes tomen la decisión. Un fuerte abrazo. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. Hoy estamos grabando este programa en día miércoles 20 de abril para ser transmitido el domingo 24 de abril y tenemos como único invitado al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el arquitecto Fernando Cordero. Y lo hemos invitado al arquitecto Cordero luego realmente de un verdadero viacrucis para que nos acepte esta invitación, pero lo importante es que ya está aquí el arquitecto Fernando Cordero y además agradeciéndole por la deferencia porque tengo entendido que usted llegó ayer de viaje y está aquí hoy en los estudios de TC Televisión en la ciudad de Quito, en Pulso Político, porque la Asamblea Nacional va a jugar un rol importante luego de la consulta popular, dependiendo evidentemente de la respuesta que tenga las preguntas en la consulta popular por parte del pueblo ecuatoriano. Pero independientemente si la respuesta es sí o la respuesta es no, la Asamblea Nacional va a tener que emitir leyes, que legislar acerca de una serie de normativas que el país requiere para el comportamiento democrático a futuro. Por eso tenemos al presidente de la Asamblea el día de hoy aquí en Pulso Político en TC Televisión y también este es nuestro penúltimo programa de Pulso Político en relación a la consulta popular, porque ya nos quedaría un programa, después de este, un solo programa ya previo al día de las elecciones. Y el 7 de mayo, es decir, al 8 de mayo, perdón, luego de la consulta, Pulso Político transmitirá en vivo un programa especial para hacer el análisis sobre los resultados y lo que le espera al país luego de aquella consulta. Arquitecto Cordero, muy buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días, a las órdenes. Gracias. Bueno, antes de comenzar nuestra entrevista y... Realmente que no se inmutan, no se cambian su fase frente a las peores atrocidades, han usado la Constitución, admírense ecuatorianos, han usado la Constitución para liberar delincuentes o potenciales delincuentes sin juzgarles, han usado la Constitución tomando lo que yo creo que es un error de buena fe, ya voy a comentar. Es decir, la pregunta 1 y 2. Error de buena fe que se originó en Montecristo. Sí, a ver, y quiero ser preciso. Error de buena fe, mi compañero asambleísta del Movimiento País en ese momento, Fernando Vega, dirigía la mesa que tenía por obligación
y acuerdo, pues preparar los temas de justicia. Y coterráneo, además. Además, compañero y coterráneo. Y yo creo que él y nosotros que le acolitábamos para estar a tono con él, por su pasado de sacerdote. Claro. Hemos puesto aquí en el último punto del artículo 77, numeral 1, dice, la jueza o juez siempre, repito la palabra, siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. A ver, aclaremos, eso no es ni tan difícil ni tan largo de entender. ¿Qué es la prisión preventiva? Es una prisión para garantizar el juicio. Le toman preso a una persona que es presumiblemente autor de un delito y es preventivo para que el momento que le llamen a juicio, y mientras más pronto mejor, él pueda ejercer su derecho a la defensa. Pero cuando dice siempre, la medida de prisión siempre es extraordinaria. O sea, no es una regla general. No, no es una regla general, nunca debería ser. El mundo ha avanzado por varias razones. Es decir, ¿por qué se han ido quitando las prisiones preventivas como regla universal? Porque es hasta oneroso para el Estado. Pero, señor presidente de la Asamblea, es verdad que el mundo ha avanzado, pero el mundo ha avanzado también en lo bueno, pero también ha avanzado en lo malo. Y en lo malo... Por su parte, mayores recursos del gobierno. De igual manera, una modernización en la función judicial es imperativa, porque si se siguen trabajando en las condiciones en las cuales se vienen haciendo en muchos juzgados, donde todavía se trabaja con máquinas de escribir y no con computadoras. Esto implica que hay un retroceso en todo y una falta de agilidad, que es lo que reclaman los usuarios. También la Asamblea Nacional ha tramitado reformas de tipo penal con el fin de mejorar la justicia ecuatoriana, tema central que parece ser el punto de coincidencia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, ese fue, mejor dicho, el reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Muchas gracias, Carlos Andrés. Vamos con el presidente de la Asamblea. Diario El Telégrafo hace ya algunos días tituló una entrevista que le hacía tanto a César Montúfar como a Gustavo Yal como titular, interferencia política o revolución judicial. Y quiero partir de este titular para entrar al contenido. El país se ha polarizado. Hay algunos que dicen que se va a hacer una verdadera reforma judicial y que hay que cambiar a la justicia, y eso no está en discusión, todos estamos de acuerdo. Parecería que la forma es el cómo. El tema es el cómo. Y hay otros que dicen que se le va a meter la mano a la justicia y que va a haber una gran interferencia en el sistema, una gran interferencia política en el sistema judicial. Y María Paula Romo, ya para ir aterrizando mi inquietud, dice, la reforma judicial a las bravas y desde arriba en pocos meses es difícil de lograr. ¿Realmente entonces estamos ante una consulta popular que se nos está transformando en una oportunidad para cambiar la justicia o en una herramienta para interferir políticamente en la justicia, presidente de la Asamblea? Gracias, a mí me parece que es un debate muy importante que quienes justamente quieren evadirlo están distrayendo a la gente con mensajes de personajes muy populares, ¿no? Que le quieren decir al pueblo, vea, esto es tan difícil que si usted se pone a estudiar, le va a coger Navidad. Entonces mejor váyase directo por la vía rápida, diga no y no estudie nada. Me parece que es un mensaje incompleto, al menos muy gracioso como lo es su personaje, pero me parece que es incompleto. Por otro lado, estos otros actores, lamentablemente ahí unidos, personas que no son iguales de ninguna manera. Hay personas coherentes en el grupo y personas absolutamente incoherentes. Los que fueron, por ejemplo, a la Corte Constitucional deberían estar felices de que la Corte les hizo caso, porque la Corte en su dictamen, si es que han leído, dice que había riesgo de que la pregunta 1 y 2, formulada originalmente por el presidente, podía ser entendida como inconstitucional porque limitaba los derechos o los reducía, les bajaba la ley. Por tanto, quedó exactamente como está la pregunta 1. La pregunta 1 quedó como está la Constitución, y entre el artículo 9, numeral 9 del 77 de la Constitución y el 10 se inserta una frase que parcialmente hoy día ya está en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, y está además en el Código de Procedimiento Penal, pero hay un elemento adicionado ahí que es
subirle también a la categoría constitucional temas de la ley, para que los jueces no tengan la Constitución como herramienta para hacer injusticia. Bueno, pero muchos dicen que todas estas reformas que plantea la 1, la 2, no va a servir de nada y que además ya está en la ley. No es cierto. O sea, yo no quiero en este caso aparecer de dueño de la verdad, porque nunca lo seré. Pero me parece que no es igual. Es decir, cuando decimos que la Constitución está sobre la ley, estamos diciendo una verdad. Por tanto, los jueces de estos que tienen cara de palo. Y este debate, una entrevista con usted sobre los temas relativos a la consulta popular, donde vamos a tratar los temas relativos a la justicia ecuatoriana, los temas relativos al Consejo de Regulación y el tema relativo al enriquecimiento privado no justificado. Quisiera invitarlo a que veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Así que vamos a ver y a escuchar a Carlos Andrés Núñez en este reportaje introductorio que nos ha preparado. El capítulo concerniente al referéndum lo encabezan preguntas que tienen relación con el sistema de justicia. Disposiciones como la caducidad de la prisión preventiva y la sustitución de medidas cautelares, se dice, buscan mejorar los niveles de seguridad y enfrentar la delincuencia que azota al país. Sin embargo, se denunció que jueces, al aplicar de forma desmedida estas normas, fueron los responsables de que miles de personas que cometieron delitos salgan de las cárceles. No obstante, en el marco de la consulta, especialistas señalan que se trata de temas que se alinean en la ciencia del derecho y, por tanto, la población en general no podrá conocer a fondo los temas propuestos, por lo que se dice que la decisión del voto está únicamente dada por el favoritismo político de la ciudadanía. Sectores populares que desconocen de este asunto, pues la actitud de ellos no va a ser de orden jurídica, obviamente, sino de naturaleza estrictamente o política o circunstancial. En medio del debate está también el Consejo Nacional de la Judicatura, organismo que ha sido cuestionado y que incluso sus vocales estuvieron a punto de ser enjuiciados. El orden jurídico penal está en función de instituciones de derecho universal y no de lo que pueda convenir a unos o a otros. Si se produce una selección correcta, transparente, de quienes van a estar al frente de las judicaturas, creo que vendrá una administración de justicia de esperanza. Frente a ello se plantea la necesidad de modernizar el sistema de justicia, pues existe una altísima acumulación de causas en los juzgados. El Consejo de la Judicatura ha reclamado